Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Analía. Hola, mujer. Mi nombre es Silvia. Y hoy estamos acá para compartirte nuestra medicina, la importancia que tiene hoy por hoy poder apropiarte de todas aquellas cosas que están adentro tuyo que no tenemos el conocimiento ya previamente. Entonces, hoy, con el síndrome premenstrual, por ejemplo, nos vamos encontrando con un conjunto de síntomas y no sabemos qué hacer con aquello. Entonces te voy a empezar a contar un poco de mí y un poco de mi historia y cómo fue, porque también en aquel punto, hace muchos años atrás, estuve parada en un lugar donde no entendía nada, no comprendía nada de lo que me pasaba. Era una montaña rusa de muchas cosas. Entonces habitaba mucho desequilibrio y eso me traía mucho sufrimiento. Entonces comencé una búsqueda, el cual me llevó a empezar a autoconocerme y a poder sacar desde mis profundidades mi propia medicina. Ese conocimiento que me llevó a mí a poder juntar cada una de las piezas que me mostraban y me decían quién era, qué era lo que yo sentía, y de esa forma me pude comprender. Entonces ahí entendí y pude gestionar todo mi síndrome premenstrual, todas las cosas que desde el adentro se me presentaban, y sin tener el entendimiento y el conocimiento de lo que significaba, era un desequilibrio y un sufrimiento constante. Entonces ya hace 7 años que estoy caminando eh, este calendario que me viene mostrando mi propia medicina y fortaleciendo quién soy. Cuando vivía mi menstruación sin conciencia, sin conocimiento, era una menstruación sumamente dolorosa. Siempre decía, ay, tengo mucho dolor en los ovarios, me sentía sumamente inflamada, irritable, pero demasiado irritable. Muchos momentos como más depresiva, con pensamientos muy caóticos. Y a su vez, en ese momento tenía 2 hijas que tenía que sostener, y había momentos en los cuales llegaban las menstruaciones tan duras, tan fuertes, que me costaba incluso poder sostener la casa, el estudio, el trabajo, las niñas, la relación de pareja. Cuando inicié un camino de chamanismo fue cuando empecé a comprender cómo funciona el ciclo en la mujer, y entonces pude comprender mis síndromes premenstruales, y eso me permitió prepararme para poder en cada ciclo abordar mi organización emocional, mi organización de la casa, con las niñas, de una manera diferente, sabiendo que no iba a poder sostener la energía siempre y que no siempre iba a poder ser la misma mujer, sino que a través de ese proceso pude descubrir que era 4 mujeres en una, y que cuando iniciaba ese proceso 5 días antes de la menstruación, a veces 6, a veces 7, dependiendo, era cuando iba a entrar en un proceso de bajón. Toda mi energía bajaba, entonces sentía que no podía, que tenía mucho más sueño, que tenía mucha más hambre. Eran sensaciones de hambre fuerte, pero a veces un hambre que no es que lo que está disponible, sino hambre como de antojo, como de embarazo, deseos profundos de comer más grasa, deseo profundo de comer más azúcar. Entonces cuando no lo sabía, sufría, pero cuando empecé a comprender cómo eran estos síntomas, pude empezar a encontrar la solución para esos síntomas. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba era un gran enojo, y me encontraba totalmente irritada y enojada, muchas veces con mi pareja, y muchas veces como sintiendo que mi trabajo no era el trabajo ideal y yo no tenía que estar ahí, pero después se me pasaba. Y era como que estaba todo bien con mi pareja y estaba todo bien con mi trabajo. Pero nunca llegaba a hacer el contacto de poder comprender que aquello iba y venía. Era como, ay, otra vez esta cosa. Entonces de nuevo salía y otra vez estaba todo bien.
Y después nuevamente, hasta que no encontré con esta medicina de que era cíclica y que era cambiante, no comprendí que eso era parte de mí y que tenía que aprender a circular en ello. Me pasaba también mucho dolor en los senos y mucha actividad en los sueños. El cansancio también, que me llevaba como a autoexigirme más de lo que podía, porque no entendía que fluctuaba también mi energía. Entonces estaba parada en la autoexigencia, que me generaba también dolor y sufrimiento y culpa también, porque era como que todo el tiempo, cuando me encontraba con mi síndrome premenstrual, yo no quería ser esa, quería ser otra, quería ser una que estuviera todo bien, que fuera más calmada. Yo soy como muy suave generalmente en todos los aspectos de mi vida, pero en ese momento no había nada de suavidad. Entonces era como que me desconocía y no podía encontrarme. Entonces, cuando comprendí que cambiaba, que no todo el tiempo podía mantener el mismo nivel de energía y que aquella irritabilidad y aquel cansancio era parte natural de un sube y baja que existía dentro mío, fue ahí cuando comencé a ordenarme y a dejar de sentir aquella culpa y aquel sufrimiento que era como, esto no me deja en paz, ¿cuándo se va a terminar? Y claro, no se iba a terminar nunca, porque en realidad no era algo que viniera de afuera y no era algo que a mí me sucedía, sino era de la forma en la cual yo vivía y caminaba mi vida. Una de las cosas que sucede es que va a depender cómo es nuestro síndrome premenstrual, dependiendo de cómo hemos vivenciado el mes. Si en el mes he tenido situaciones en las cuales he tenido que confrontar, donde situaciones del trabajo, situaciones de vinculares, relaciones con la pareja, situaciones de estrés, problemas económicos, un montón de situaciones de la vida que a veces no nos damos cuenta, y que hay meses que son tranquilos y otros meses que son más caóticos. Si en ese mes que ha sido más caótico y he estado más propensa al estrés, se empieza a generar mucha más tensión en el útero. Entonces, cuando llega el momento de empezar a soltar, el útero va a estar mucho más rígido, entonces va a costar mucho más. Puede ser que pueda sentir más dolor, puede ser que sienta aún más irritabilidad, que sienta más frustración, miedo, inseguridad. Y esto tengo que aprender a observarlo, porque si hay meses que estuvieron tranquilos, donde pude disfrutar y estar en plenitud, entonces los síntomas que voy a tener previos a la menstruación van a ser completamente diferentes. El aprender a llevar un calendario menstrual es fundamental para ese proceso. Por eso nosotros también hemos creado un taller específico para la ciclicidad, para que la mujer pueda sumergirse en su poder cíclico, donde brindamos un montón de herramientas, dentro de las cuales enseñamos cómo generar este calendario menstrual para poder aprender a conocernos. Hasta el día de hoy, que ya ha pasado muchísimo tiempo, sigo con mi calendario menstrual, y más en esta etapa nueva de la vida en la cual yo estoy entrando, que estoy entrando en la época de la plenipausia, y aquí comienzan aún más desarreglos y los síndromes premenstruales a veces se convierten en síndromes disfóricos premenstruales. ¿Quieres contarnos un poco sobre eso? En esta parte que está nombrando Silvia del síndrome disfórico premenstrual, nos encontramos como con una parte bastante oscura. Es mucho más profunda que como lo que se nombra socialmente de, bueno, la irritabilidad o la inflamación. Es como trae una parte de oscuridad mucho más profunda, donde entramos en unos estados de ansiedad
y de depresión que nos llevan mucho más hacia abajo, donde está como mucho más activa esta sensación o herida de rechazo, entonces sentimos todo el tiempo que tenemos que defendernos. Y en esta profundidad y en esta sombra que aparece, también aparece los 5 días antes de la menstruación y se mantiene hasta la menstruación y después es como que desaparece. Es un conjunto de síntomas juntos que aparecen y, o sea, no es como puntual, es algo que se mantiene en el tiempo, pero que aparece y desaparece y nos va sumiendo cada vez más en una pérdida de poder enorme, de aliento por la vida, de pasión. Es como que no hubiera esta raíz, es como que no hubiera nadie. Esa sensación de tristeza profunda, de soledad y no encontrar como una salida. Y como de repente esta puerta como que se cierra y una vez más aparece como el camino y pasa un tiempo y dentro de esta ciclicidad volvemos a encontrarnos en este punto del pozo. En este proceso del trastorno del síndrome disfórico premenstrual, una de las cosas que sucede es que no necesariamente tiene que darse cuando estamos ya en la plenipausia, sino que muchas veces pasa que niñas, adolescentes comienzan con este trastorno. Aquí una de las cosas que sucede es que hay dentro una gran tristeza. Es como una sensación constante de depresión que lo que hace es que no sienta que soy comprendida o no pueda como encontrarle el sentido a la vida. Entonces empiezan a aparecer demasiados pensamientos que son como bastante lúgubres. Hay demasiado dolor en las articulaciones, el músculo está muy cansado, la sensación de querer estar siempre en la cama y no poder levantarme, la sensación de repente de pérdida de apetito, pérdida de sabor, de gusto. Y hay momentos en los cuales es como tenía muchas ganas de hacer un proyecto o de ir a una fiesta o de expresarme en determinado momento, pero llega este trastorno disfórico y es como que el cuerpo no me lo permite. Es caer en un pozo profundo. Entonces, aquí necesitamos comprender aún más qué es aquello que nos está pasando, porque es más que nada como un trastorno mental, de una enfermedad mental que se produce más que físico. ¿Qué es lo que está pasando en mis pensamientos? ¿Qué es aquella situación que yo estoy viviendo que no estoy pudiendo resolver? ¿Cuáles son los conflictos que estoy viviendo en mi vida? Y todo esto tengo que poder mirarlo, sentarme y mirarlo. Pero si yo no comprendo cómo es mi ciclicidad, no voy a poder comprender qué es aquello que me está pasando. Porque si yo no aprendo a acompañarme a mí misma en el transcurso del mes, en el transcurso de los 4 arquetipos que se presentan, no hay forma de que cuando llegan esos días yo pueda entender qué es lo que me pasa. Porque estoy totalmente sumida en un proceso donde no veo. Hay una gran neblina donde no puedo comprenderme. Solo cuando hago un seguimiento de lo que es mi ciclo menstrual voy a poder acompañarme y comprenderme. Entonces, por eso es necesario aprender a observarme. En esa observación de qué es los alimentos que estoy consumiendo, porque van a depender los alimentos, van a depender cómo me afecta. El poder observar cómo están siendo mis vínculos, cómo está siendo mi nivel de estrés o el sedentarismo, si estoy haciendo movimiento, ejercicio, y cuáles son las cosas que me inspiran en la vida. Si no hay nada que me esté inspirando, que me esté dando movimiento de expansión, entonces es muy difícil que pueda llegar a ese momento y simplemente entrar en la calma, acompañarme y abrazarme para ir a la cueva, que implica entregarme a ese proceso de menstruación. Si te dan ganas de conocerte, nosotras hemos creado ese curso especial para ti, porque como tú, hemos atravesado un montón de situaciones y entonces lo fuimos creando en mucho tiempo desde nuestra experiencia, desde nuestra propia exploración, donde en ese curso te
te vamos contando en cada una de las fases los ejercicios, los rituales, todo lo que te permitirá acompañarte en ese proceso. Y también una ventaja importante es que esto te va a permitir autoconocerte y fortalecer tu autoestima, porque vas a descubrir realmente quién eres, de qué forma funcionas y qué es lo que hay dentro tuyo. No es algo que está por fuera, que se lee y que hay que... es como que la solución viene desde adentro tuyo. Esto es una guía que te permite fortalecerte e ir reconstruyéndote para que te encuentres con esa parte, o sea, que sí es posible dentro tuyo. Es posible porque dentro tuyo está la clave de ese poder, de esa medicina que eres, y que eso se consigue y se alcanza y se logra a través de nuestra propia ciclicidad. Entonces, en este curso que hemos creado, está dentro de cada partecita esa posibilidad que te permite a ti descubrirte y encontrar la vida de tus sueños, porque ahí es donde están las claves de realmente quién eres y de tu autoestima. Nosotras que somos docentes de la integración del sagrado femenino, esta integración del sagrado femenino es una creación que surge en el 2017 y hasta ahora, hasta el 2025, hemos manifestado y brindado las distintas clases, recursos, herramientas a las distintas generaciones de mujeres que han pasado por la escuela. Y el curso que creamos está basado en toda esa experiencia, en las necesidades que fuimos observando en todas esas mujeres. Entonces trajimos todas las herramientas, no solamente para la necesidad de una mujer, sino la suma de todas las necesidades de todas las mujeres que fueron pasando por la escuela y las nuestras propias. Entonces ha sido una elaboración profunda en la cual vas a tener módulos, y lo puedes ir haciendo cada módulo tomándote el tiempo, porque lo vas a tener para siempre, te va a pertenecer y puedes siempre volver a mirarlo y volver a hacer los trabajos, los rituales, porque también estamos brindando las herramientas, no solamente las que hemos integrado, sino también las que aprendimos a través del chamanismo. Entonces hay una parte que es espiritual, una parte que es física, una parte que es emocional y otra también que es mental, porque necesitamos fortalecer nuestra psiquis cuando comprendemos cómo funcionamos como mujeres, porque tenemos mucha presión social, hay mucha competencia y estamos generalmente hipermasculinizadas, y esa hipermasculinización hace que estemos siempre en un proceso de rechazo de nuestra energía femenina y de rechazo de nuestra menstruación. Y si rechazo mi energía femenina y rechazo mi menstruación, y es parte de lo que genera estos síntomas del síndrome premenstrual, o los que crean también el trastorno disfórico premenstrual. Cuando nos comprendemos es cuando somos libres. Sin comprensión no hay libertad, y en la libertad podemos encontrar el poder. Descubre tu poder cíclico. Es tu poder y te pertenece. Siempre ha sido tuyo. Vuelve al centro, vuelve a ti, descúbrete, escúchate, aprende a observarte y encuentra tu poder cíclico. Además, mujer vas a ser siempre. Y menstruar, vas a menstruar a lo largo de tu vida. No es algo de lo cual te puedas saltear. Yo ya voy a hacer 40 años menstruando. Entonces, durante 40 años menstruando una vez al mes, con ciclos, donde muchas veces no me entendía y sufría, era muy doloroso, era una cárcel. Pero comprender que soy mujer, que soy cíclica y que voy a seguir menstruando hasta que llegue la plenipausia, me dio la herramienta para poder tener una vida de goce y de dicha, porque cada mes vas a volver a menstruar. Es una decisión, es una elección, y también es un regalo que te vas a poder dar y también vas a poder brindar a todas las mujeres que te rodean,
porque todo el tiempo hay amigas, hay hijas, abuelas, madres, tías, comunidad, compañeras de trabajo, y que no hablamos de esto, de que el poder está dentro, de que mi ciclicidad tiene poder, soy sumamente poderosa y estamos rodeadas de mujeres que tampoco tienen este conocimiento. Entonces también es una herramienta para ti y también para compartir. Únete a nuestra comunidad de mujeres sabias, poderosas y gozosas. Te invito a unirte a nuestra comunidad a través de la descripción y del link que te vamos a dejar a continuación. Gracias. Gracias.